¿Cómo usted aconsejaría a quien nos está viendo que quizás no tiene una madurez espiritual de cómo saber identificar si es tu alma que te está hablando o si es verdaderamente la voz de Dios? Ahí es que está el detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces el espíritu tuyo habla como si fuera la voz de Dios. Y hay veces que tu alma habla como si fuera la voz de Dios. Pero tú tienes que pasar todo por el colador. ¿Qué es la palabra? Que es la palabra. Amén. Entonces, esa voz. la palabra. Ya que usted menciona eso, ¿qué pasa con esas personas que Dios usa pero no son escogidas? Bueno, muchas veces Dios tiene un llamado para tu vida, pero la que tiene que ejercer el llamado eres tú, ejecutar el llamado eres tú y perseverar en el llamado eres tú. Porque cuando tú perseveras en el llamado, entonces Dios puede poner en tus manos tareas específicas de parte de Él y Dios te va a dar las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Entonces por eso es que hay tanta gente que tiene llamado de Dios y están haciendo lo que ellos quieren. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una entrega más del podcast Imparables. Me complace en este día verdaderamente estar aquí reunida con un tremendo hombre de Dios, el cual tiene toda mi admiración y para mí es un honor presentarles al pastor Enrique Díaz Ramírez, quien es mi pastor, mi padre espiritual. Y para mí verdaderamente es un tremendo honor el yo poder hacerle esta entrevista y que él haya accedido a querer hablar con nosotros y que sea para edificación del pueblo de Cristo. Así es que bienvenido, pastor. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, a querer conversar y compartir un poco con el pueblo de Dios acerca de todo lo que Dios ha hecho en su vida, de las experiencias. Yo sé que usted es un hombre verdaderamente que tiene mucho que dar de parte de Dios y que decir. Entonces, en este día queremos hacerle esta entrevista para que usted hable de todas esas experiencias que usted ha tenido con el Señor, pero quiero saber que usted nos diga, que usted le diga al público quién es Enrique Díaz. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también es un honor compartir contigo porque te conozco y sé quién tú eres y es un privilegio estar aquí. Simple y llanamente, conocer de mí, yo digo que es sencillo. Así es que mi nombre, como tú dijiste, es Enrique Díaz. Estamos pastoreando, somos pastores de las iglesias Cristo Fuente de Poder y Liberación, la cual está situada en el 603 West de la 179 Street en New York. Tenemos varios años en el ministerio sirviendo al junto de la congregación y de otra congregación. Nosotros somos dominicanos de nacimiento. Amén. Ya somos bien antiguos, conocimos al Señor en nuestro país. Dios nos trajo aquí a Estados Unidos de Norteamérica con un propósito y creemos que estamos cumpliendo parte del propósito de Dios en este gran país, esta gran ciudad. Así es que gracias por la invitación. Amén, amén. No, para nosotros es un honor verdaderamente que usted pueda acompañarnos. Y estábamos en la preparación antes de grabar, estábamos conversando de distintos temas y usted me hacía referencia de que usted había tenido otras invitaciones a otros programas para conversar de Dios, de la palabra y de distintos temas, pero que usted no había accedido a hacer este tipo de programas. Entonces, ¿me puede explicar un poquito más de por qué usted no había querido acceder a hacer un podcast, una entrevista o que alguien le hiciera una entrevista? Bueno, esa es una pregunta que siempre me la han hecho otros hermanos, que por qué verdaderamente, porque ellos entienden que yo tal vez tenga muchas cosas que aportar, que dar, que tal vez puede ser de bendición para el pueblo de Dios, para grandes ministros, y que por qué muchas veces yo no busco la manera de cómo hacerlo público. Lo que pasa es que yo soy como, yo podría decir un sentimental espiritual, porque yo creo que las cosas de Dios
uno tiene que tomarla muy en serio. Y hoy en día el internet ha sido una gran bendición, pero la mayoría de la gente que está haciendo contenido específicamente cristiano, yo creo que han perdido de perspectiva la realidad de Dios. Y muchos lo están haciendo de una manera, yo diría que no errónea del todo, pero bien confundido de cuál es verdaderamente el propósito para el cual nosotros debemos de hacer este tipo de contenido. Entonces, este tipo de contenido, yo creo que primeramente, si Dios te da una provisión para que tú vivas de esto económicamente hablando, que tú seas, Dios te la dio, pero tú no la tienes que crear en base a expectativas que sean contrarias yo diría, al sentimiento de Dios, porque el sentimiento de Dios es que su pueblo, porque Dios tiene ese sentir, que su pueblo verdaderamente sea ilustrado, que su pueblo sea capacitado, sea preparado, que su pueblo verdaderamente pueda vivir en comunidad cristiana, porque la Biblia dice que Dios ha hecho una constitución en cuanto al llamado, y dentro de esa constitución a muchos hombres de Dios le ha dado de diferentes tipos de cosas, la cual podemos compartir a través de estos medios. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está haciendo contenido no lo está haciendo para que el Señor sea glorificado. Oh, wow. Entonces, ese es mi mayor problema. Creo, sin lugar a equivocarme, que tal vez me he equivocado en algunas áreas porque no he querido participar tal vez en algunos programas que también pueden ser que sean sanos, que yo creo que son sanos, pero me he rehusado. Pero esa ha sido mi gran razón. Sí, hay algo más que usted también mencionaba que me gustaría resaltar, y es que usted decía como que la palabra, por haber sido, por este tipo de personas que están haciendo contenido simplemente quizás por ganar likes, por ser visible o por hacerse público, la palabra no está siendo apreciada de la manera en que debería de apreciarse. Entonces, cuando surgen proyectos donde verdaderamente Dios es el centro, entonces es muy difícil que este tipo de proyectos puedan pegarse o puedan llegar a quien lo necesita, porque muchas veces las personas pueden entender que sea uno más del montón. Eso es correcto. Por ejemplo, ser viral o ser popular no significa ser espiritual. Wow, cualquiera puede viralizar cualquier cosa. Ahora, lo espiritual de Dios trabaja diferente. Entonces, cuando tú comienzas a hacer un programa que es para dar a conocer a Dios, yo creo que tú debes de llevar personas que verdaderamente han tenido experiencia con Dios y conocen de Dios. Entonces, muchas veces tú tienes una experiencia de Dios, pero eso no te certifica a ti para tú conocer de Dios. A Dios, para tú conocerlo, tú tienes que estudiarlo desde la perspectiva de Él, a través de su palabra. Amén. Entonces, tú puedes tener una revelación correcta de Dios, pero para tú conocer de Dios, esa revelación no te califica, no te hace un conocedor de Dios, porque Dios te puede mostrar. Por ejemplo, tú vas a la palabra de Dios y tú miras, por ejemplo, la revelación de Dios, cómo Dios se le manifestó a Isaías, pero a Ezequiel se le manifestó diferente. De otra manera. A Daniel se le manifestó diferente. A Abraham se le manifestó de una manera, a Moisés de otra manera. Entonces Dios tiene muchas formas de cómo darse a conocer. Ahora Dios tiene una revelación, que esa revelación, eso es innegociable, que es la palabra de Dios, de cómo tú tienes que regirte para tú llegar al conocimiento pleno de Él. Amén. Y muchas veces confundimos también que el hecho de que podemos tener un llamado, muchas veces confundimos de que como tenemos el llamado, tenemos el don, pero si tú tienes un llamado y tienes el don, debes de adquirir el conocimiento de la palabra para poder llevarlo a cabo en la altura en que Dios espera en que uno se desarrolle en ese don y en ese llamado. Creo que la palabra, así como usted lo cita, verdaderamente es vital para el crecimiento es y el esencial, desarrollo. Es esencial. Pastor, hablábamos
de un tema muy importante, el cual yo entiendo que usted maneja de una manera bien amplia, y es sobre lo que es la perspectiva profética. Y me gustaría que pudiera compartir con nosotros, con el público, las personas que nos están escuchando, verdaderamente qué es una perspectiva profética y que nos pudiera desglosar entre la diferencia entre el don profético, entre el que es profeta de oficio. Ese es mi gran dilema de hoy en día, porque yo tengo una gran preocupación dentro del pueblo de hoy. ¿Por qué? Porque el pueblo de hoy tiene muy poca conciencia espiritual. Entonces, al tú no tener conciencia espiritual, muchas veces tú careces de moral espiritual. Entonces, la conciencia y la moral espiritual van con el respeto hacia Dios. Y creo que hoy la palabra de Dios se está irrespetando mucho, porque la gente está confundiendo los roles. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva profética, eso es una visión de cómo tú ves los eventos proféticos o cómo tú ves la profecía. Sí. Entonces, tú no puedes tener una perspectiva profética por encima del llamado que Dios te haya hecho. Entonces, el tú tener un sueño, el tú tener una revelación, el tú tener dones de revelación, eso no te hace un profeta. Amén. Porque la gente no entiende lo que tiene que ver lo profético. Lo profético y la revelación no es lo mismo. Toda profecía es una revelación, pero no toda revelación es profética. Así es. Entonces la mayoría de la gente, desde que tiene un sueño, ya se autodenomina profeta. Desde que Dios llama a una gente y le da y le despierta su espíritu y comienza a tener una visión, ya se denominan profetas. Entonces, por eso es que tú ves hoy en día que hay tanto dentro de las redes específicamente y dentro del pueblo cristiano, gente que se autodenominan profetas y te dicen 100 cosas y de las 100 cosas se cumplen 2. Wow. Entonces, los profetas no actúan así. Si es profético, el profeta, la Biblia dice que si alguno habla y Jehová habló a través de él, tiene que cumplirse. Entonces también tú tienes que identificar la profecía, si la profecía es condicionada o es determinante. Entonces la profecía determinante tú no la puedes cambiar, porque eso está establecido. Entonces tú no puedes venir a contradecir a Dios a través de su palabra por un sueño, por una visión o por una mala interpretación de una revelación que Dios te haya dado. Wow. Porque muchas veces Dios es el que te da la revelación, pero tú la malinterpretas. Entonces ya tú crees que porque Dios te enseñó a hacer panar, que ya tú sabes hacer la miel. Dios mío. Todavía tú ni siquiera sabes poner los huevos como la avispa, y ya tú muchas veces. Entonces eso pasa hoy. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad del pueblo de Dios que Dios ha llamado y se están quedando nada más en llamado. Wow. Entonces Dios no lo puede escoger. Entonces aquí viene otra cosa. Dios te puede usar sin tú ser un escogido o una escogida. Wow. Entonces mucha gente Dios lo está llamando, pero ellos dicen, no, Dios me escogió para esto. No. Lo que pasa es que Dios usa las personas y muchas veces Dios conoce la intención del corazón. Mucha gente de esa lo hace en ignorancia. ¿Y qué pasa con esas personas, ya que usted menciona eso, qué pasa con esas personas que Dios usa pero no son escogidos? Bueno, que nunca llegan verdaderamente a madurar el llamado de Dios en su vida. Porque muchas veces Dios tiene un llamado para tu vida, pero la que tiene que ejercer el llamado eres tú, ejecutar el llamado de tú y perseverar en el llamado eres tú. Porque cuando tú perseveras en el llamado, entonces Dios puede poner en tus manos tarea específica de parte de él y Dios te va a dar las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Oh, wow. Entonces por eso es que hay tanta gente que tienen llamado de Dios y están haciendo lo que ellos quieren. Y estas son de las personas que yo digo que el Señor considera que no son confiables. Porque si no pueden atender al llamado que tienen y no pueden ir haciendo pequeñas actividades de acuerdo a cómo Dios los va instruyendo, no aceptan la instrucción en lo pequeño, entonces Dios no lo considera confiable para depositar en sus manos un proyecto aún mayor. Sí, y un problema que tiene el pueblo de hoy es
que el pueblo de Dios es muy emocional. Entonces actuamos en base a los dones de misión. Entonces, desde que vemos un don de misión, de una vez nosotros confundimos con lo profético. Vemos una persona, por ejemplo, que Dios le da un don de género de lengua, porque Dios da dones de género de lengua. Hay mucha gente que no lo cree, el que no lo cree se pierde la bendición. Así es. Hay veces que Dios te da un don de género de lengua, hay veces que Dios te da un don de interpretación, hay veces que Dios te da un don para tú tener sueños que son visionarios o proféticos. Tú ves. Entonces tú tienes que saber también de qué forma Dios está operando en tu vida. Entonces tú tienes que desarrollar eso. Entonces tú tienes que colar eso. Tú lo tienes que colar en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la forma en la cual tú tienes que usar lo que Él ha puesto en tus manos. Si tú lo usas mal, ese es un problema que tú te vas a encontrar con Dios. Por eso es que nosotros vemos tanta gente con un desorden espiritual que Dios lo usa. Mucha gente desordenada. Mire, mi hermana, en estos tiempos que estamos viviendo, no ha habido un tiempo en el cual Dios esté usando más personas que ahora. Wow. Pero más del 60% de la gente que Dios está usando hoy, lo está usando bajo el orden del ser humano y no bajo el orden del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios lo está haciendo? Pregúntele a Él. Porque Él hace con lo de Él lo que Él quiere. Él es soberano. Él es soberano. Entonces, el Dios usarme a mí, eso no es una garantía de que yo esté bien. Wow. Entonces la mayoría cree que está bien porque Dios me usa. Bueno, la palabra dice que cuando lleguemos allá habrán algunos que dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Sí, pero yo soy de lo que creo, porque yo no soy extremista. Yo soy de lo que creo que muchas de la gente que Dios lo está usando desde el ámbito espiritual, que muchas veces están equivocados, la mayoría se van a salvar. Que Dios va a tener misericordia. Se van a salvar porque muchas veces ellos lo que están falta es de instrucciones o de educación cristiana. Algunos son rebeldes porque no se dejan enseñar, no se dejan instruir. Pero el movimiento que el enemigo ha traído y ha podido calar dentro del pueblo de Dios ha sido un movimiento que ha desordenado los ordenados. Entonces, por ejemplo, la gente que hace mucho énfasis en la palabra de Dios, en las instrucciones de la palabra de Dios, entonces algunos son incrédulos. Oh, wow. Incrédulos. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar mucho de la palabra de Dios, tú puedes hablar mucho de Dios, pero si tú no crees en el contenido real de la palabra, en lo que Dios dice que va a hacer en la palabra, porque Dios no lo hace a través de ti, o porque tú no has tenido la paciencia para tú esperar en Dios, o porque tú has sido mal instruida y no te han enseñado que eso es una realidad desde la perspectiva profética de Dios, entonces tú te vuelves enemigo de Dios, porque entonces tú usas el conocimiento que Dios te da para revelarte. Entonces tú usas la palabra de sabiduría que Dios te dio, la sabiduría que Dios te dio. Entonces tú nunca vas a llegar al misterio de Dios revelarte lo que nosotros conocemos, la palabra de ciencia. Wow. Porque en la palabra de ciencia es que está el misterio revelado de parte de Dios. Amén. Entonces, pastor, podríamos decir en una palabra simple que estas personas lo que estarían es mal instruidos, quizás no han tenido buenos maestros que los enseñen o no han tenido esa persona que le diga, ven, vamos a instruirte, debes de actuar de esta o de tal manera, o quizá podríamos llamarle que tienen falta de prudencia por falta de instrucción. Sí, mira, lo que yo te voy a decir es algo que podía ser hasta un poquitico contradictorio o problemático. En la vida real del cristianismo de hoy, la gente hace más énfasis en lo intelectual que en el llamado. La gente hace más énfasis en el conocimiento que en el llamado. La gente hace más énfasis en la sabiduría, tú ves,
del hombre que en el llamado de Dios. Oh, wow. Entonces, nosotros tenemos demasiada gente trabajando en el ministerio específicamente donde se forman los creyentes, que es en las iglesias, que es el pastorado, que están trabajando dentro del pastorado, que no son pastores. Entonces, es un problema pastoral, porque si el pastor no conoce el gobierno de Dios, no le puede enseñar al otro el gobierno de Dios. Oh, wow. Entonces, el gobierno de Dios tiene un orden. Sí. Entonces, tú no puedes pasar por encima del orden. Entonces, Dios le da instrucciones específicas de cómo deben de ser las cosas. Entonces, si tú le pasas por encima a Dios, porque si tú le pasas por encima a la palabra de Dios y tú estableces tu propio principio usando la misma palabra de Dios, entonces ahí hay un problema de formación. Por eso nosotros vemos que estábamos hablando en estos días, un grupito, que por qué Dios usa esas personas muchas veces que tienen una vida tan desordenada, porque Dios es fiel. Amén. Y tú, por ejemplo, la condición para tú ser salva, ¿cuál es? Que tú confieses con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Dios ha establecido la condición para que Dios te responda. ¿Cuál es? Que dice la Biblia que al que toca, se le abrirá. Al que llama, se le va a responder, ¿verdad? Tú ves. Entonces, al que busca, hallará. Entonces, muchas de estas personas que carecen de ese tipo de conocimiento son personas de búsqueda. Amén. Entonces, la Biblia dice que aunque tú y yo permanezcamos infiel, Dios tiene que permanecer fiel. Entonces, por eso es que tú lo ves que están en un desorden espiritual, pero Dios lo está usando. Porque son gente que cuando se meten a buscar a Dios, así mismo como actúan con cierta, yo diría, con cierto delito de locura. Así mismo buscan a Dios con locura. Oh, wow. Entonces muchas veces los que tienen el conocimiento y los que tienen la sabiduría, entonces no buscan a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene un dilema. ¿Cuál es el dilema? Es que Dios no se puede violar a sí mismo. Sí, no puede faltar a su palabra. No. Dios, por ejemplo, Dios te puede llamar a ti, tú tienes un llamado. Entonces, si Dios te llama, tú tienes que prepararte para el llamado de Dios. Amén. Pero que la base fundamental de la preparación, ahí también vengo, no es el conocimiento. Entonces, ¿cuál diríamos que es la base de la preparación? Comienza cuando tú comienzas a intimidar con Dios. Amén. La intimidad. Entonces, si tú usas el conocimiento en base a la intimidad que tú tienes, mientras mayor sea tu intimidad, así mismo mayor va a ser la manifestación de Dios en tu vida. Amén. Eso es así. Pastor, y usted estaba hablando sobre el gobierno de Dios, sobre los pastores y todo esto. Y también sabemos que para hablar de perspectiva profética, debemos de hablar de lo que es la diferencia entre un gobierno de Dios, que sería un gobierno teocrático, a un gobierno democrático. ¿Cuál es la diferencia y cómo funciona el gobierno de Dios? Ahí volvemos a la misma parte. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que construyera el templo, Dios le dio instrucciones específicas. Le dijo, haz todo conforme al diseño que se te ha enseñado. O sea, le dijo a Moisés, no te invente nada. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, que todo lo que pertenecía a la ley era la sombra de lo que había de manifestar, o sea, de lo viene venidero. Y Dios le dio instrucciones específicas a Moisés. Específicamente en el capítulo 25, Dios le dijo cómo él se iba a revelar y se iba a manifestar al pueblo. Y cómo el pueblo tenía que ejercer el gobierno. Entonces, el gobierno tenía que ser ejercido. Lo primero era que habían 3 ramas, que la mayoría de la gente lo conoce porque nosotros la conocemos, que es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Amén. Entonces Dios estableció un principio de gobierno. Entonces lo legislativo le correspondía a Dios. Amén. Por tanto, lo legislativo correspondía a la rama profética.
Entonces, cuando Dios habla de lo ejecutivo, pertenecía, tú ves, a la rama, tú ves, de las personas que tenían el llamado, sea profeta, sea juez, sea lo que sea, tenía que ejecutar, pero todo lo tenía que ejecutar conforme a como Dios lo había establecido. Amén. No podía. Entonces, cuando se iba a consultar a Dios y se iba a hablar con Dios y se iba a buscar las directrices de Dios, ¿por qué? Porque lo primero que Dios le dio fue a ellos lo legislativo. Lo legislativo, lo primero que tenían era los 10 mandamientos. Lo segundo que tenían eran lo que le llaman las leyes reglamentarias. Y de ahí Dios le fue dando, tuve diferentes tipos de leyes. Le fue dando las leyes de las ciudades de refugio. Le fue dando lo diferente, la ley de las ofrendas, la ley del sacrificio. Le fue dando todo eso por el cual el pueblo de Israel tenía que regirse. Pero ¿quiénes la tenían que ejecutar? No era el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había rehusado. Entonces, cuando Dios le dijo a el templo, Dios le dijo, como yo te me voy a manifestar, así es que yo te voy a manifestar. Entonces, fíjese, lo primero que Dios le dijo a ellos, cómo ellos tenían que diseñar el tabernáculo, o sea, donde representaba la morada de Dios. Y cuando tenían que consultar a Dios, tenían dos instrumentación. O sea, tú no podías hablar con Dios, yo voy a hablar con Dios así, no. Tú tenías que utilizar, lo primero que tenía que utilizar el sacerdote o el profeta era el Urim y el Turim, que eran los dos medios por el cual Dios se dirigía a ellos. Ellos consultaban a Dios y Dios le daba la instrucción. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Todas las personas que tienen un sentir en su alma, de una vez dicen, Dios me habló. Tienen un sentir en su alma. Todas las personas que tienen un sentir en su espíritu, lo primero que dicen, Dios me habló. Entonces, ¿cómo usted aconsejaría a quien nos está viendo que quizás no tiene una madurez espiritual, de cómo saber identificar si es tu alma que te está hablando o si es verdaderamente la voz de Dios? Ahí es que está el detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces el espíritu tuyo habla como si fuera la voz de Dios. Amén. Eso es así. Y hay veces que tu alma habla como si fuera la voz de Dios, pero tú tienes que pasar todo por el colador. ¿Qué es la palabra? Que es la palabra. Amén. Y depende de lo que te está diciendo. Entonces, esa voz. la palabra tiene que ir acompañada ¿de qué? Del llamado. Porque Amén. Dentro del llamado tú tienes una función. Tú sabes que Dios nunca te va a dar una instrucción en que tú te sartes la valla. Amén. Eso es así. O sea, mucha gente está en la iglesia y oyen una voz que le dice, tú tienes un llamado pastoral. A los 3 días están haciendo una célula dentro de la iglesia para ellos formar un grupo y formar una iglesia. Entonces lo que están haciendo es que están dividiendo. Y Dios no te llamó a dividir. Yo tengo un amigo, o tenía un amigo, ya creo que él no es amigo mío. Yo sigo siendo amigo de él. Él lo trataba como un hijo espiritual. Y dejó de hablar conmigo. Porque él es un muchacho de mucha búsqueda, ¿verdad? Pero tenía un problema. Yo me puse a ver todos los videos de él y cada vez que él iba a un sitio, él estaba repartiendo ministerio. Oh, wow. Estaba repartiendo. Y a toda la iglesia que iba, repartía 10 pastorados. Yo lo senté, yo le dije, deja de hacer eso, porque tú estás dividiendo iglesia. ¿Y eso es así? No, que yo soy profeta. Le digo, yo no estoy diciendo, yo te digo, deja de hacer eso porque tú estás dividiendo iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Porque yo le di un consejo porque yo creía que él lo iba a recibir. Hay gente que yo le he visto haciendo su locura y yo lo dejo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido. Las perlas no se le echan a los puercos. Eso es así. Y hay mucha gente que están en el ministerio que lo que son puercos espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren comerse la comida de Dios, quieren comerse la algarroba que le proporciona su alma. Lo que viven es para satisfacer su alma. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado hoy en día para uno
verdaderamente no faltarle a Dios con ellos. Yo no discuto con ellos. Tú quieres, yo le puedo dar un consejo a alguien que lo vaya a recibir. Tú no lo quieres recibir, yo no te lo voy a dar. Porque yo he aprendido eso, que cuando la gente está endurecida y cuando la gente tiene una idea preconcebida, tú le puedes decir lo que tú le digas y va a ser lo que ellos verdaderamente tienen en su corazón. A diferencia de cuando una gente está equivocada. El que está equivocado, cuando tú le hablas, lo primero que te dice, yo no lo sabía. Y acepta el consejo. Acepta el consejo. El otro no. El otro muchas veces se cree sabio en su propia opinión. Por ejemplo, yo soy tu pastor. Si mañana tú creces y Dios te pone en un nivel en el cual tú eres reconocida y tú eres una persona que tú eres reconocida en el mundo tal vez 10, 20 veces más que yo, eso no me puede desagradar a mí. Eso Amén. es lo que me tiene que dar a mí un motivo de satisfacción. Amén. Porque Dios escogió a alguien que estaba juntamente conmigo, que me permitió ser partícipe de instruirla para Él ponerla en un nivel. Porque esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y es verdaderamente el papel de un líder. El líder está para desarrollar líder, pero hoy Amén. en día todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere ser el número uno. Así es. Por eso es que yo no me gusta ceder muchas veces a cierto medio, porque yo podía decir que yo soy, no toco con la palabra, sino muy directo. Entonces yo hay veces que no le paso paño tibio y yo tengo mucho cuidado, porque lo que es de Dios yo tengo que cuidarlo. Hay que cuidar la grey. Sí, hay que cuidar, pero yo muchas veces hay gente que no me permiten, que mi estilo no me permite filtrarle. Tengo que decirle las cosas. Si voy a hablar, le voy a decir las cosas como son. Mejor no le digo nada. Entonces, volviendo a la perspectiva profética, el llamado profético, ¿por qué los profetas de hoy, gente que tienen llamado profética, tú ves que no fluyen verdaderamente en el llamado profético? Profetizan, pero no fluyen en el llamado profético. Y verdaderamente hay gente que uno conoce verdaderamente, que tienen un don profético genuino, que son profetas de oficio. Que Dios lo llama, porque hay gente que son espontáneos, porque el Espíritu, lo primero es que hay una confusión. Se supone, por la palabra de Dios, que todos los hijos de Dios tiene que hablarle. Amén. Porque dice la Biblia que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, Amén. ¿cómo yo te guío si yo no te hablo? Así es. Dame una razón. Entonces, lo primero es que muchas veces la gente que tiene cierto llamado creen que el Espíritu Santo es exclusivo de ellos. Entonces, la gente que no tiene llamado también cree que la palabra de Dios es exclusiva de ellos. Y hay personas que creen que Dios no le puede hablar a otro. O sea, porque tú eres profeta, que Dios no le puede hablar a otra persona. Yo no me autodenomino profeta y yo sé que Dios me puede usar con dones de profecía. En estos días me di cuenta que Dios ha puesto muchísimos recursos en la mano de uno y uno no usa los recursos. Porque tú tienes que saber usar los proféticos. Hay veces que tú tienes los profetas y tú no los quieres usar. Eso es así. ¿Tú entiendes? Pero cuando tú reconoces que una persona verdaderamente tiene un llamado profético, tú nunca, al profeta tú no le preguntas, al profeta de verdad, al profeta tú le crees el ambiente. Amén. Ahora, en estos días que estamos viviendo, porque son los tiempos más peligrosos que ha vivido la iglesia, porque son los tiempos de la confusión. Ustedes ven que en las iglesias del Señor ha entrado todo tipo de malicia. En estos días me decía alguien, haciendo un paréntesis, hablando de eso mismo, que cómo es que dentro del pueblo de Dios se ha metido un odio tan grande en contra del pueblo de Israel. Wow. Específicamente aquí en Estados Unidos. Muchos cristianos que son anti-israelitas. ¿Por qué? Por el hecho de la guerra y todo esto. Por el hecho de la guerra, pero es porque son cristianos al místico. Porque tú no puedes ver las cosas desde la perspectiva humana, sino tienes que verlas desde la perspectiva espiritual. No es que tú estés de acuerdo,
Es que tú tienes que conocer la profecía para tú saber que lo que está pasando no es una coincidencia, sino una diosidencia. Y ahí entramos también, pastor, en lo que hablábamos sobre el gobierno teocrático. O sea, Dios es soberano. Nosotros conocemos la palabra, conocemos la profecía que está ocurriendo con Israel y sabemos que estas son cosas que tienen que ocurrir y que Dios las permite por un propósito que Él tiene. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que simplemente se van a lo que están viendo con sus ojos. No están viendo desde la perspectiva espiritual. Esa es la perspectiva humana. Porque, por ejemplo, nosotros vemos las destrucciones que hay sobre el planeta Tierra. Lo primero es que si nosotros no entendemos como cristianos que esa no es la voluntad de Dios, amén, que ese no ha sido el propósito de Dios, jamás, que eso ha sido por causa del pecado y por causa de que el mismo hombre se ha entregado a la maldad. Entonces, nosotros vemos todas las enfermedades, todo lo que está pasando, y nosotros vemos que todas esas cosas están pasando, pero que Dios no es culpable de eso. Entonces, no podemos venir a relacionar. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Entonces, ningún cristiano puede tener una perspectiva correcta, profética, si no conoce la historia del pueblo de Israel. Porque a través del pueblo de Israel es que Dios se dio a revelar. Por eso, sí, porque nosotros tenemos nuestros institutos llenos de personas que enseñando teología. Pero ¿cómo tú me vas a enseñar a mí teología si tú no conoces a Dios? Wow. Si tú lo que tienes 4 o 5 libros embotellados, que tú leíste la Biblia y tú conoces la Biblia y tú la conoces desde una perspectiva literaria. De conocimiento simplemente. Pero tú no tienes la revelación de la Biblia y tú me vas a enseñar a mí de Dios. Es muy triste eso. Pero eso está pasando. Y trae mucha confusión al pueblo. Pero nosotros tenemos los institutos llenos de personas. ¿Y cuántos ministros graduados de esos lugares que son ordenados y se envían por los concilios, son enviados a pastorear iglesia? Y en realidad lo que tienen es un conocimiento, como usted dice, literario de lo que es la palabra. Por ejemplo, mire, sierva de Jesucristo, yo he tenido el privilegio, que Dios me ha dado el privilegio de yo poder ayudar personas que tienen llamado, pero no han tenido educación. No tienen una profesión. ¿Tú entiendes? No tienen, por ejemplo, unos estudios sistemáticos de un instituto, pero tienen un llamado y tienen el conocimiento, tienen la búsqueda y tienen la revelación. No lo consiguieron en un instituto, pero lo consiguieron a través de la Biblia. Pero Dios se lo entregó. Tú te pones, se paran en un púlpito, tienen una capacidad de parte de Dios para enseñar, para predicar, para ministrar. Pero ¿qué pasa? Dentro de nuestro ámbito, esa persona no califica para estar al frente de una congregación. Tienen un llamado pastoral porque tienen pasión por lo de Dios, pero no tienen la preparación académica. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los concilios? Los rechazan. Los rechazan. ¿Qué hacen la mayoría de las iglesias? Los rechazan. Entonces, tú tienes que, si tú lo vas a formar, tú tienes que prepararlo, pero si tú lo preparas, tú tienes que darle la oportunidad. Amén. ¿Cómo yo te voy a tener aquí? Y yo sé que tú tienes un llamado pastoral. Y yo te voy a tener bajo mi cobertura. Y porque venga un Juan de los Palotes, que sea licenciado, que sea qué sé yo qué, que sea esto, y se convierta, y haya una obra, y yo sé que tú tienes el llamado, y yo no te voy a dar la oportunidad para que tú vayas. Tú tienes el llamado y que Dios te ha escogido para eso, y que tú estás preparada, porque tú creciste al lado mío. Quizás tú no tengas el instituto, pero tienes los conocimientos que yo te he transferido. Amén. Y yo no te voy a dar la oportunidad para que tú te vayas a pastorear. Simple y llanamente porque dentro del canón del orden de los hombres hay que tú tienes que tener una licenciatura, en divinidad para tú poder desempeñar esa función. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está? Se estanca. Y es como ponerle un techo a alguien que Dios quiere que vuele.
Y que tiene la capacidad. Y yo nunca he tenido ese problema, porque yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos hombres de Dios y me hablan de preparación, yo les digo, no, porque yo le digo, yo me preparé. Yo le digo, yo soy pastor porque Dios me llamó al pastorado. Yo nunca quise pastorear. Yo le digo, y cuando tenemos una conversación que comenzamos a hablar del conocimiento, le digo, tú me ves así. Yo nunca te he dicho a ti que yo soy ingeniero, yo soy pastor. Pero yo fui a la universidad y estudié ingeniería. Yo he hecho muchísimos cursos seculares que tú ni te imaginas, que podía tener los techos llenos, pero eso no son mi logro. Amén. La honra mía es que Dios me haya llamado a estos caminos, que me haya dado la oportunidad. Usted sabe, pastor, que a mí me pasa mucho eso últimamente, y más en este país, que muchas veces no se usan esos títulos como nosotros en nuestros países hispanos. Por ejemplo, nosotros somos dominicanos y allá se usa mucho que licenciado, que doctor, que esto. Y yo tengo un amigo que él siempre me dice licenciada, y cuando yo lo escucho, él dice, Dios mío, pero a mí se me olvida muchas veces los títulos que uno tiene, porque ya uno no está pendiente de eso. No, cuando uno es llamado por Dios, uno se le olvida de los logros que uno tuvo. No es que fueron malos, ni es que son malos. Ni que sean, porque hay muchos Sí, que uno lo obtiene ya estando en los caminos de Cristo. exactamente, pero que uno se le olvida porque uno sabe verdaderamente la honra que es uno poderle servir a Dios. Amén. Yo creo que ningún pastor que ha sido llamado y escogido por Dios siente que el ministerio es una carga. Amén. Porque es una bendición. Hay veces que lo que la gente cree que para mí es una molestia, para mí es un gozo. Amén. O sea, si usted puede amanecer en la iglesia y usted tiene la salud para usted hacerlo, clamando con los hermanos, para mí eso no es un sacrificio, para mí eso es un gozo. Es que llega a un punto de nuestras vidas donde nosotros no concebimos otra cosa más que estar sirviéndole al Señor y estar en la casa del Señor, estar en su presencia, haciendo lo que tenemos que hacer. Como decía, como le decía Jesús a sus padres, es que en los negocios de mi Padre es que yo tengo que estar. O sea, a nosotros nos ha llegado ese punto en nuestras vidas donde eso es lo que nos llena a nosotros. Ya nosotros somos de Cristo y todo lo demás es secundario, porque es que llega un punto en nuestras vidas que es así. Entonces ahí es, sierva, volviendo y retomando nuestro tema. Sí. Ahí es que yo me he centralizado. Por eso es que yo prefiero ser lo que se llama una persona totalmente que no sea conocida por nadie. Porque es que cuando tú ves las redes sociales, cuando tú ves la gente que se autodenominan ministros, pastores, profetas, gente que supuestamente deben de ser gente que están para educar, y tú lo ves haciendo tantas cosas fuera del orden que Dios ha establecido, y tú lo ves haciéndolo sin ningún tipo de temor, wow, yo me sorprendo, yo digo, ¿cómo es posible? Pero hemos llegado a un punto, pastor, que es tan triste, y es que hemos llegado a un punto de tener incluso canales de farándula cristiana, donde se usan estos medios simplemente para hablar mal de la vida de otros ministros, de hombres de Dios y mujeres de Dios que lo han dado todo en el pastorado. Hemos visto cómo han puesto incluso hasta el nombre de Ezequiel Molina, hablándole muchísimas Eso cosas es una falta feas, de respeto. falta de respeto, de conciencia, de consideración. Es increíble. Y yo no, ¿en qué edifica eso? O sea, bueno, lo que yo quiero dejar dicho específicamente, mira, si hay algo que le ha hecho daño al cristianismo verdadero, es la religión. sí. Entonces, si nosotros vemos todo lo religioso, es enemigo del cristianismo. Pero estoy hablando del cristianismo verdadero. Si tú lo comienzas a tomar, por ejemplo, por el Islam, es enemigo del cristianismo.
Sí. Enemigo, porque el Islam quiere someter el cristianismo, someter el judaísmo, obligarlo a que practique su creencia por encima de la verdad que nosotros profesamos. Fíjese, el cristianismo no hace eso. El cristianismo lo que trata es de ¿qué? De convencerte. El cristianismo lo que trata es de exponer la verdad que nosotros tenemos, que sabemos que es la verdad, tú ves, como una instrumentación de salvación y como una instrumentación no solo de salvación, sino de restauración, de restaurar al hombre en su lugar original. Pero cuando tú ves dentro del mismo cristianismo que se mete ese espíritu de religión, lo que trata es de destruir Unos con otros. Destruir las cosas que Dios ha edificado. Entonces, cada vez que tú ves esa gente, entonces muchas veces tú dices que no, que Dios lo usa. No. Ahí hay una diferencia, porque yo quiero decirte, unas cosas es cuando tú haces las cosas predemitadas, con conciencia espiritual, y otra cosa que tú lo haces bajo una esfera de error o de equivocación. Pastor, haciendo un paréntesis ahí, me voy a atrever a preguntarle esto. Una persona, llevaron un predicador ahí a una iglesia, me voy a conservar el nombre por respeto. Esta persona llega a la iglesia y a las mujeres que visten de rojo las llama prostitutas, directamente así, en las iglesias. Y supuestamente un profeta, si realmente las ve con manga corta, son prostitutas también. Entonces, yo no me explico qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, viene una persona y me dice, no, porque ese hombre tiene un mensaje fuerte, pero me profetizó, varona, me profetizó y me dijo esto y me dijo el otro, y eso es de Dios. Yo le digo, mira, a ver qué espíritu fue que te habló. Porque no creo que haya sido Dios. Porque entiendo, pastor, y es mi opinión personal, usted puede diferir de mí, que una persona verdaderamente que ande hablando estas cosas no está predicando a Cristo, es lo primero. Y lo segundo, no creo que esté siendo usado por el Espíritu Santo. Es que ahí es que nosotros tenemos que crecer. Porque nosotros, por ejemplo, hablamos muchas veces del espíritu de Jezabel. Y nosotros decimos cómo el espíritu de Jezabel se mete en las iglesias a profetizar. Pero nosotros nos olvidamos del espíritu de Balaam también dentro de la iglesia. Sí. Entonces, lo que hace el espíritu profético de Balaam y el espíritu profético que nosotros conocemos de Baal es condenar. ¿No entiendes? Es traer juicio. ¿Sobre qué? Sobre el mismo pueblo de Dios. Entonces, ese espíritu es diferente. Trabaja en coordinación con Jezabel, pero ese no es Jezabel. Entonces, cuando tú ves un hombre que parece de Dios, que va a una iglesia, va bajo una influencia de ese tipo de espíritu. Entonces, ahí es que viene la confusión, que la mayoría de la gente cree que la gente está operando en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque está actuando bajo el espíritu de Balaam. Entonces, si tú notas el espíritu de Balaam, lo que yo te voy a decir es fuerte. ¿Quién le habló a Balaam? Hay muchas personas que dicen que fue Dios, hay otros dicen que no, pero yo entiendo que fue Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios le habló. Era Dios que le estaba hablando, porque Dios no quería, porque Balaam era un brujo que tenía poder para maldecir. Y recuérdese que todavía el pueblo de Israel ni nadie tenía el poder de cortar la maldición. Amén. Entonces, si alguien lo maldecía, si alguien que tenía poder para maldecirlo, esa maldición lo iba a alcanzar. Sí. Porque Balaam no era cualquiera, era un principado que lo usaba, que tenía poder para maldecir, porque era a través de un espíritu de encantamiento y de adivinación, que operaba con un sincretismo. Entonces ahí es donde podemos decir que cuando una persona, lo que dice la Biblia, que cuando una persona, los dones y el llamamiento son irrevocables. Nacemos con dones, tenemos un llamado, y ahí es donde se habla que hay una línea muy fina entre lo que es un brujo y un profeta.
por el hecho de que tienes el don, pero si decides usarlo para la brujería y la hechicería, vas a operar en el don, pero del lado equivocado. Me metiste en un tema que me sacaste totalmente de balance. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que conocer los 3 tipos de dones que hay. Porque hay 3 tipos de dones. Están los dones innatos. Está, tú ves, el don del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, porque ya esos son dones diferentes, tú ves. Y está, cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre ti, tiene que haber una condición para esos tipos de dones manifestarse. Está el don innato, que me voy a quedar en el don innato por causa del tiempo para poderte explicar. Sí. Los dones innatos no es más que la plataforma del hombre en la parte adámica. Eso puede ser que sea difícil de explicar, pero no tan complejo. No, yo lo entiendo. Es difícil porque la gente no razona. Cuando tú naces con una plataforma que Dios te la da para que esa plataforma sea despertada en ti, eso es lo que nosotros conocemos como los dones del Padre. Pero eso, el hombre viene con eso. Pero todo eso Dios se lo había dado a Adán. Claro, porque en su naturaleza Sí. original, Por eso se llaman dones innatos, eso. que tú naces con ellos. Lo único es que dada la condición de que esos dones fueron dados al hombre, para el hombre desarrollarlo en la presencia espiritual de Dios, pero el hombre lo tiene ahí. Pero el hombre nace en una etapa de niño en el cual tiene que desarrollarse y tiene que verdaderamente ir creando ese tipo de habilidades innatas, pero son adámicas. Adán no tuvo que desarrollarla. Cuando él fue creado con toda la plenitud de ese tipo de cosas. Cuando hablo de la plenitud, hablo de la máxima expresión de desarrollo. Por eso Adán no era cualquiera. La gente habla de Adán y cree que Adán era cualquiera. Por eso cuando la Biblia habla de la relación entre Adán y Jesús, dice que Jesús era el segundo Adán. Dice que el primero era de la tierra, pero el segundo era un espíritu vivificante porque era del cielo. Aleluya. Entonces, cuando está hablando de la parte de Adán en Jesús y en el primer hombre que fue creado, lo que está hablando es de la naturaleza, del poder de la naturaleza en la parte humana. Por eso Jesús vino con toda la plenitud del desarrollo de la parte humana, porque Jesús no tenía ninguna incidencia, en cuanto al pecado original por el que lo engendró. ¿Por qué? Porque el pecado se transfiere no por el que te da luz, sino por el que te engendra. Santo Dios. Amén. Ahí es que se transfiere el pecado. Amén. Bueno, pastor, hay algo que no quiero que terminemos sin que volvamos ahí cuando estábamos hablando de la perspectiva profética y ustedes me dijo algo. ¿Por qué hay personas que no operan, si son profetas de oficio, no operan de la manera, en la magnitud que deben de operar y no fluyen de esa manera? ¿Cuál es la razón? Bueno, no quiero que nos vayamos sin que conteste eso, porque usted habló de eso, pero entonces entramos en otro tema. El profeta de oficio se puede morir. Oh, wow. ¿Por qué? Porque el oficio tiene que ver con el llamado. Por eso es que la Biblia habla, oficio tiene que ver con profesión. Por ejemplo, dice que todos los cristianos tenemos una profesión de fe. Y que nosotros tenemos que hacer hincapié en la profesión a la cual Dios nos ha llamado. O sea, la palabra profesión viene de algo que verdaderamente tú lo has estudiado o tú lo has recibido. Porque tú puedes recibir, pero tú no te puedes hacer profesional de algo si tú no conoces. Amén. Con relación a eso. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser profesionales en cuanto al conocimiento y la revelación de Dios. Ahora, el profeta de profesión que tiene el llamado, según el libro de Efesios, capítulo 4, tú ves,
Porque para el llamado tiene que haber una constitución. A diferencia de la gente que opera en los dones de revelación, que operan por una manifestación. Oh, wow. Ve, no es lo mismo que el Espíritu de Dios venga sobre mí y yo comience a profetizar. Que no es lo mismo que tú tengas un problema y yo te diga vete y ven de aquí a 3 días. Que te tendré la respuesta. ¿Quién puede hacer eso? Un profeta de oficio. De oficio, no de manifestación. No una persona que Dios lo use con los dones de revelación, aunque lo use en profecía. Claro, porque es que se sabe que Dios le va a Entonces, responder. ¿cuál es el problema de los profetas de hoy? Lo que tienen llamado profético es que se contaminan. Y la mayoría son prejuiciosos. ¿Y a qué tipo de contaminación usted se refiere? Bueno, que se viven ligando mucho con su parte almística, con el medio donde lo envuelve. Entonces, el profeta es una voz de Dios. Entonces, si tú no buscas a Dios como Dios lo demanda, el profeta, todos los profetas del Antiguo Testamento, todito, para el presente de hoy, eran locos. Sí. La naturaleza de ellos era loco porque Dios le tenía una demanda. Entonces, la demanda de Dios sigue igual. Amén. Pero lo único que ahora no es obligatoria. Santo Dios. Anteriormente, cuando Dios llamaba a un profeta, ese profeta o ejercía O ejercía. O Dios iba a hacer algo con él, o lo iba a arrastrar, o iba a hacer una cosa. Pero hoy, recuérdate una cosa, que el tiempo que estamos viviendo tenemos que hacer una separación. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, dice que la ley por Moisés que fue dada. Uh-huh. La ley y los profetas son cosas que caminaban juntas, pero no eran lo mismo. Dice que la ley por Moisés fue dada, pero por Jesús vino, dice que la gracia. Amén. Pero Jesús trajo algo que estaba por encima de todo eso, por encima de la ley, por encima de lo profético y por encima de la gracia, que se llama la verdad. Amén. Entonces, si los profetas no operan en la verdad, la mayoría no ejercen a plenitud lo que Dios le ha llamado. Cuando yo uso la palabra plenitud, lo que estoy usando es la máxima expresión que Dios tiene de usar al hombre hoy, porque uno tiene que saber. Sabe que en la ley nadie tuvo una revelación correcta de Dios, ni Moisés. Wow. Cuando Moisés pasó el tiempo de 40 días dentro de la presencia de Dios, cuando él bajó tuvo que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tan intensa en él. Pero eso se le fue. ¿Pero sabe por qué se le fue? Porque la presencia vino de él tal en la presencia de Dios. Eso se le pegó por estar en la presencia de Dios. Esa era parte de la ley. La ley traía eso. Cuando los profetas venían y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Sobre ellos. Uh-huh. Y profetizó. David dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu, pero David era profeta. Entonces, ¿cuál es el problema de los profetas de hoy? Que no han aprendido a buscar a Dios. ¿Sabe qué? En la verdad. Tú puedes buscar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y tú puedes hasta adorar a Dios en el Espíritu. Pero si tú no lo adoras en la verdad, todas esas cosas se vuelven efímeras. Oh, wow. Y no permanecen. Tremendo. No, porque la verdad es lo que te afirma a ti en tu identidad. Por ejemplo, es increíble para los hombres de hoy que un profeta del Antiguo Testamento que no tenía lo que tienen los profetas de hoy, decirle a un capitán, si yo soy profeta de Dios, que descienda del fuego
descenga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Wow. Y Dios hacelo, como hizo Elías. ¿Por qué tú ves que los profetas de hoy... Y volver a hacerlo una vez más también. Sí, ¿y por qué tú ves que los profetas de hoy, los llamados profetas, que dicen que son profetas, bla, 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 y no pasa nada? Wow. Porque no conocen la verdad. Si conocieran la verdad, no hablaran en nombre de ellos, diciendo que Dios. Wow. Tremendo, tremendo. Mira, el que sabe, mire, déjeme decirle esto, sierva. Cuando tú conoces un profeta con temor de Dios, con temor verdaderamente reverente de Dios, que vive bajo la verdad, tú te das cuenta, porque cuando él habla, tiembla. Todo el que está a su alrededor, porque sabe lo que él está diciendo, se va a cumplir. Wow. ¿Por qué? Porque los profetas, cuando profetan en la verdad, dejan que la palabra de Dios los separe, según Hebreos 4:12. Wow, sí. Deja que los separe del alma, Y del espíritu. del espíritu, de la coyuntura, de los tuétanos, de todo. Deja que los separe. Y cuando hablan, no son ellos. Búscame uno ahora mismo en el ámbito que tú estás. Y que yo estoy. Que sea así. Algunos están en transición. Pero estoy hablando de los profetas de oficio. No, es tremendo. Y pastor, entrando, o sea, ahí mismo en ese mismo tema, ya para concluir, porque el tiempo ha avanzado, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes que son evangelistas y otros son profetas verdaderamente de oficio? Pero ¿qué consejo usted le da a esos que quizás no tienen bien identificado si verdaderamente ellos son profetas o si son evangelistas que operan en un don profético? ¿Qué consejo usted le daría a estos jóvenes para que no caigan en el error que nosotros estábamos mencionando, de que se autodenominen profeta y que no lo sean? Mire, Vanessa Medrano, yo le voy a decir algo con relación a eso, que le voy a abundar. Mire, nosotros tenemos una generación de jóvenes. Hay una revolución, no solamente a nivel de nuestro país de Latinoamérica, sino a nivel del mundo, de jóvenes que están buscando a Dios desesperadamente. Eso no lo está viendo nadie, pero estamos viendo los efectos de eso. Sí. Jóvenes que han decidido verdaderamente conquistar a Dios. Y Dios le ha hecho grandes llamados. Y la mayoría de esos jóvenes, todos están operando en los dones de revelación. ¿Se ve? Por tanto, en el cristianismo que vivimos hoy, dicen que están operando en los dones proféticos. Pero están operando en los dones de revelación. ¿Tú entiendes? Sí. Porque yo te puedo decir eso. Yo nací en el cristianismo en un campo. Yo nací en la Romana y yo me crié en el monte. Y yo iba a un monte. Había mucha gente que tenían llamado profético. Y había gente que eran profetas. Y había muchos que profetizaban. ¿Te entendió la tres dimensión? Sí. Pero de eso, nada más había una sola que yo sabía que tenía un llamado auténtico. Porque ella venía y te decía a ti, mañana, a las 3 de la tarde, tú vas a pasar por una calle, yo no le veo el nombre, pero tú vas a pasar por una calle. Y cuando tú vengas, va a venir una mujer con una blusa rosada. Dios mío. Y unos tenis de tal marca. Y esa mujer te va a pedir una ofrenda. Ella te va a decir que Dios le dijo que tú le dieras una ofrenda. Dale $200. Wow. Y cuando tú le des esos $200, el problema que tú tienes de salud, automáticamente Dios te va a sanar. Dios mío, qué dimensión, ¿eh? Eso se llama ser profeta, porque te está hablando de mañana. Está hablando del futuro.
¿Ves la diferencia? Sí. ¿Eh? Dios te puede revelar que alguien está enfermo y que él lo quiere sanar y tú oras por él y no sanas. Y a propósito, pastor, para concluir ahí con ese brochecito, ¿qué es una profecía y para qué es? Exactamente. Entonces, ahí es que está el detalle. Tú no puedes profetizar nada contrario a lo profético. Amén. Nada. Nada, nada, nada. Porque lo profético como quiera se va a cumplir. El Señor le dijo a un profeta, le dijo, aunque la visión tarde, Se cumplirá. se va a cumplir. Si tarda, tarda, pero se va a cumplir porque yo lo dije. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros no conocemos a Dios, la mayoría. Nosotros no sabemos lo que es Dios porque nosotros siempre estamos limitados a nuestras 3 dimensiones. Tiempo, espacio y materia. Creemos que Dios está limitado a esas 3. Dios no está limitado. Cuando Dios hace así, cuando Dios te dice a ti, yo voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, automáticamente, en la dimensión que Dios vive, que la gente no sabe, que en la dimensión que Dios vive en la eternidad. Amén. En la eternidad de Dios no conta el tiempo cuenta para el hombre. No hay tiempo. Entonces la esencia, cuando Dios te dice, voy a hacer, ya está hecho. Amén. Porque Él habita la eternidad. Porque a Él no lo limita el tiempo. Es simplemente que va a ser manifestado porque ya está hecho. En el tiempo para manifestarse va a contar en ti, pero no en Dios. Gloria Entonces, a Dios. hoy, todos esos jóvenes que Dios está usando, mi consejo es que aprendan a parar, porque no saben parar. Porque es verdad que Dios les revela cosas. Es verdad que Dios le dice cosas, pero ellos tienen que aprender a no añadirle a lo que Dios le habla. Santo Dios. Porque están dañando el mensaje de Dios. Y muchas veces pasa como a mí. Cuando yo comencé, que Dios comenzó a usarme, que yo era acelerado. Y cuando venía decía 2 o 3 cosas. Y después cuando me ponía a orar, el Señor me decía, no fue eso que yo te dije. Wow. Tú te aceleraste. Yo no soy profeta de oficio. Yo puedo decir que yo no soy profeta de oficio porque yo sé lo que es un profeta de oficio. Y por mi mano han pasado profetas de oficio. Como cuando yo puedo distinguir cuando yo veo un pastor de lejos. Dios me dio eso. Yo tenía un amigo. Dios me dijo, me habló, me dijo, ayúdalo. En su iglesia él era desprestigiado. En su iglesia él no era reconocido. Por lo mismo que te dije anteriormente. Yo fui y lo llevé. ¿Qué es lo que yo dije? Bueno, lo que yo tengo yo lo voy a poner. Lo puse a pastorear. Un muchacho tremendo, con un conocimiento y una revelación de la palabra, como poca gente yo he visto en el planeta Tierra. Amén. Que se paraba a hablar contigo, era como si él fuera la voz de Dios. Pero no tenía escuela para los sabios. Pero tenía llamado. Amén. Cuando yo veía ese tipo de cosas, yo decía, wow. Porque yo sabía que él tenía un pastorado en la mano. De que lo ejerza o no lo ejerza, yo hice mi parte. Hay muchas personas también que tienen un llamado genuino y un amor por las almas como pocas personas nosotros Yo tengo tenemos. una pastora amiga. Que cuando yo la conocí, esa ni siquiera pensaba ser pastora. Y yo recuerdo que yo estaba formando una iglesia. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, hazle un carnet de pastora. Yo le hice su carnet de pastora. Y cuando yo le propuse a esa joven en ese entonces hacerle era una joven. Mira esa muchacha, mira, se levantó y me dijo, a mí Dios no me llamó a pastorear. Y yo no voy a pastorear. Y yo no voy a hacer esto. Pero era mi amiga. Y yo quería. Pero yo, porque tú tienes que conocer tu amigo. Que eso es lo que Dios quiere, que el pueblo sea amigo. Yo lo que le dije, tranquila. ¿Por qué? Porque yo tenía autoridad sobre ella, porque ella me reconocía como padre espiritual. Amén. Yo le dije, no seas tonta.
a ti te gusta ir a muchos eventos y te gusta ir a muchos sitios. Yo te voy a hacer ese carnet de pastora. Tú no vas a tener que hacer fila y te vas a sentar adelante. Pues yo tenía como que una manera de cómo convencerla. Sí. Ella cogió su carnet de pastora. ¿Dónde está ella hoy? Pastoreando. Eso es así. Porque eso es lo que hace Dios. Porque hoy el pueblo está falta de paternidad. Hay muchos que dicen que son padres, pero no son padres nada. Porque el padre tiene que aprender a soportar, hasta coger cantazo de los hijos. Porque los hijos para crecer dan mucho problema. Y si tú no tienes paciencia, tú no lo vas a ver crecer. Tremendo. Porque para tú verlo crecer, muchas veces los hijos se te van a rebelar. Y tú sabes, si tú no tienes pasión por Dios y tú no entiendes el plan original de Dios, tú sabes lo que tú le vas a decir. Vete. O tú mismo lo vas a botar de la casa. Vete ya como tú quieras. Sí, porque te dan dolor de cabeza. Entonces, esos jóvenes necesitan paternidad. Paternidad no es decir yo soy tu padre y que yo te engendré. Paternidad significa guianza. Gente que tengan paciencia, que le digan con amor lo que ellos deben de cambiar. Que estén observando Sí, los que lo tengo, pasos. que sí, porque son jóvenes que Dios los llamó para transformar al mundo. Están buscando a Dios, están haciendo cosas. Esos jóvenes hay que cuidarlos. Por eso yo lo veo cuando están equivocados. Yo mejor digo, lo dejo mejor que se equivoquen mejor y no que dejen de hacer lo que están haciendo. Santo Dios. Yo soy profeta, pastor, yo soy profeta. Me quedo callado, no le digo que sí. Porque yo sé que lo que son unos evangelistas con unos dones de revelación terribles. Que pueden hacer una transición al pastorado. Un día lo agarra Dios como profeta y lo profetizan a todo el mundo. Ah, no. Porque ellos muchas veces no le han enseñado que la Biblia dice que en un momento determinado, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta y necesita un profeta, dice que todo Él lo hace profeta si Él quiere. Pero te va a hacer profeta en la manifestación. La manifestación. Pero no en el oficio, porque el oficio es un llamado. Eso igual que, por ejemplo, te lo digo. Dígalo. El 60% de la gente que tiene iglesia no son pastores. Sí, eso lo mencionábamos al inicio también. Pero más del 60% que tienen iglesia grande. Wow. No son pastores. ¿Y por qué Dios está operando? Porque muchas veces ellos no son pastores, pero aunque sea, muchas veces están haciendo el trabajo y han estado dispuestos a hacer lo que no hacen los que tienen el llamado para ser pastor. Lo que no hacen los pastores. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo dije, bueno, ya yo no te llamé para eso, pero te voy a dejar ahí. Y hay muchos que Dios, usted lo ve como que han sido, por ejemplo, evangelistas, y cuando asumen el rol de pastor, entonces Dios lo va transformando, porque eso es algo que yo lo vi en usted. Sí. Usted, así como te dice, usted era bien acelerado, incluso hasta en las prédicas, y el Señor fue moldeando todo porque eso. Uno se, pues, ¿sabe por qué? Wow, porque tremendo. el pastor no puede ser emocional. ¿Tú sabes por qué? Porque el pastor va a tener el creyente el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tremendo. Y si te emociona, como cuando tú vas a un sitio y que Dios hizo, hace una revolución, pero tú te fuiste y todos los problemas se los dejaste a ese hombre que está ahí o a esa mujer. Al pastor de la casa. Pero cuando los problemas te comienzan a ti en tu casa, ahí es que Dios te moldea. Yo conozco uno de los hombres que yo espiritualmente más admiro, que me voy a reservar el nombre, que él está pastoreando ahora. Es un evangelista terrible. Y mire, comenzó, pero cuando yo lo he visto muchas veces predicando, yo, wow, me pongo a orar por él. Yo digo, le está dando el peso del pastor. Porque cuando el peso del pastor, muchas veces tú lo ves predicando hasta con raíces, mira, que Dios, o que Dios lo está removiendo en la mata. Porque hay veces que Dios le pone 4 o 5 cabezones que te remenean. Y tú no lo puedes botar porque son de Dios. Sí. Y hay veces que uno por cabezón también se equivoca. Pone 3 y 4 alrededor de uno que no tienen llamado. Y después esos son los que se constituyen enemigos tuyos que te hacen la guerra alrededor del ministerio. Así mismo. Pero para terminar, esos jóvenes que no le agreguen, que hablen cuando van a darle una palabra a una gente. Si Dios no le habla, que oren conforme a la palabra, porque ellos tienen la unción y tienen la autoridad. Que no se inventen
Porque el problema es de los profetas, llamado profeta hoy, que no le voy a llamar profeta, es que se inventan las cosas sin tener necesidad. Me recuerda, que este sí lo voy a mencionar, que David Biel dijo en una de sus prédicas que un día él llegó a un sitio y lo jalaron. Le dijo, mira, aquí vino fulano y rompió. Aquí vino mengano y rompió. Y tú llegaste aquí, tú tienes que romper también. Y dice él, bueno, yo voy a romper, y comenzó a buscar en las redes sociales. Dice él en su prédica, y que comenzó a buscar. Y después que se puso a orar, el Señor le dijo, ¿y tú tienes necesidad de eso? Tú no tienes necesidad de eso. Entonces, yo eso es lo que le digo a los jóvenes. No tienen necesidad de estar inventando cosas, que lo que usen el poder y usen la autoridad del llamado, y ellos van a ver la manifestación de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios, tremendo. Y quiero recordarles también que no tan solo este consejo va direccionado a los jóvenes. Cuando me refiero a jóvenes, es todo aquel que es joven en el evangelio, porque puede ser una persona de 50 años o en el ministerio. Que se convirtió hace poco y lo estamos llamando joven. Está incluido entre los jóvenes porque son personas que tienen quizás un nivel de madurez que todavía no ha sido muy elevado y están empezando en el ministerio y todas estas cosas. Pero verdaderamente, pastor, ha sido un placer, un honor conversar con usted, llevar todo este conocimiento que Dios ha puesto en usted y que podemos transmitir a toda la audiencia. Y de verdad que bendigo a Dios por su vida, que Dios le siga bendiciendo y que le siga dando esa sabiduría y esa paciencia para tratar con todos nosotros sus hijitos. Amén. Así es que muchas bendiciones. Vamos a hacer una oración para concluir y darle gracias al Señor. Padre bueno que estás en gloria, Dios, te adoramos y te bendecimos, Dios del cielo. Padre, te damos a ti toda gloria y toda honra, Dios. Gracias por este momento, Dios, que hemos pasado, Señor, en tu presencia, por todo lo que hemos hablado aquí, Señor. Y te pedimos, Dios, encarecidamente, que seas tú, Señor, sellando esta palabra en el corazón del pueblo que la va a recibir, Dios del cielo, Señor. Que seas tú, Señor, catapultando a todos aquellos, Dios del cielo, que necesitan un mensaje, un consejo, Dios, para ser transicionados y llevar a cabo, Señor, sus llamados con excelencia, Dios. Padre, a ti te damos gracia, a ti te damos gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.